El tema de hoy, pues ya lo dijo el pastor, va a ser el último de la serie Transformados. Vamos a estudiar un poquito lo que ya hemos revisado acerca del capítulo 12, pero vamos a ver por qué esa conexión del inicio del capítulo 12, ese famoso así que tiene que ver con los capítulos anteriores, y vamos a echarle un vistazo express a los capítulos anteriores para poder comprender más ampliamente qué quiere decir ese así que, ese sí que transformados mediante la renovación de nuestra mente. Antes de empezar, quiero leerles este pensamiento. Es una cita de Roberto Carlos Sproul, dice así: el libro de Romanos es lo bastante simple como para que un niño entienda su mensaje básico, y sin embargo es lo suficientemente profundo para mantener a los más grandes mentes de la iglesia cristiana muy ocupados por toda una vida. Yo estoy de acuerdo con eso. El libro de Romanos fue escrito por Pablo casi al final de su tercer viaje misionero. Él iba a regresar a Jerusalén con una ofrenda, ¿sí lo recuerdan en el libro de Hechos? Él iba a regresar a Jerusalén y manda esta carta a Roma, a la iglesia de Roma, y les hace ver su necesidad imperante por ir a visitarlos de camino a lo que él pensaba que iba a ser su camino a España, que nunca se dio. Bueno, al menos la historia no nos da algún indicio de que se haya logrado. Y quiero ponerme por unos minutos en la mente del apóstol Pablo, porque él no había estado con esta iglesia, así como sus cartas a los filipenses, a los colosenses, a los corintios nos dan a entender. Él les dice en las demás cartas: recuerden así como me conduje mientras estuve con ustedes. Cosas de esas, ¿verdad? Pero con los romanos no. Él estaba mandando esta carta para preparar su camino, su próxima llegada a Roma, que se dio pero en calidad de prisionero. Entonces, yo me imagino al apóstol Pablo haciendo borradores para esta carta. ¿Por qué? Porque está tan bien estructurada teológicamente. Cada capítulo de la carta a los romanos es una descripción teológica básica, sencilla, pero poderosa. Y todo eso lo sabe resumir muy bien para llegar al capítulo 12 y poder decir así que. Y empieza la parte práctica de la carta. Los primeros 11 capítulos podemos decir que es la parte teórica, pero llegamos al 12 y ahí es cuando podemos ponernos nuestro chaleco, nuestro saco y entrarle al ruedo, ¿verdad? La epístola universal del apóstol Pablo a los romanos fue escrita durante su tercer viaje misionero, como lo acabo de decir, justo antes de volver a Jerusalén. Pablo escribe en su carta su deseo de visitar a Roma en un posible futuro viaje misionero. Dice, la carta la podemos dividir en 4 grandes secciones, hermanos. La primera, bueno, es una sugerencia de división. La primera de esas 4 es que el evangelio revela la justicia de Dios, del capítulo 1 al 4. La segunda es el evangelio crea una nueva humanidad, del capítulo 5 al 8. El evangelio cumple la promesa de Dios a Israel, capítulos 9 al 11. Y por último, y es donde nos vamos a centrar, es que el evangelio unifica a la iglesia. Digan conmigo, el evangelio unifica a la iglesia. Vamos a terminar con eso, hermanos. Ese va a ser nuestro último vistazo de este tema. Voy a hacer esta recapitulación de cada capítulo. Seleccioné algunos versículos claves que nos dan a entender la idea principal de ese capítulo hasta llegar al 12. En el capítulo 1, Pablo presenta a Jesucristo y la condición del hombre caído. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El versículo 28 del capítulo 1 dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, perdón, me equivoqué. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En este primer capítulo, Pablo describe la condición del hombre caído. Si ustedes fueran el auditorio de la iglesia romana, posiblemente ya habían sido instruidos en el evangelio, pero Pablo les está dando un resumen, una síntesis de esto, de modo que les quede aún más claro de qué se trata. En el capítulo 2, el papel de la ley y la conciencia en el juicio de Dios. Dice capítulo 2, versículo 12 al 15: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. El capítulo 3 se trata de que todos estamos bajo pecado y todos somos justificados por la fe. Esa es la idea, se puede decir que es la idea central de la epístola a los romanos. Es una carta que ha trascendido tanto que fue la que dio pie o la que Dios usó para que Martín Lutero iniciara el movimiento de la Reforma Protestante. ¿Ok? Martín Lutero era un estudioso de leyes y estaba adoctrinado en las creencias de la Iglesia Católica Romana. Pero cuando llega a esta parte del capítulo 3, 4 y 5, su entendimiento es abierto. El Señor usa esa escritura para hacerle comprender que somos justificados mediante la fe. Y esos son estos pasajes del capítulo 3 al 5 que dan pie también a una de las 5 solas de la Reforma Protestante, que es la sola fide, la sola fe, salvos por fe. Todos estamos bajo pecado y todos somos justificados por la fe. Romanos 3:9 dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Capítulo 3, versículo 28 y 29 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles. Amén. El capítulo 4 nos habla de la justificación por la fe y el ejemplo de Abraham. Ahí nos pone al padre de los judíos como ejemplo de que él no fue justificado por la ley, porque todavía no existía la ley judía, sino que fue justificado por su fe. Y dice el versículo 13 del capítulo 4: porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. Y el 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El capítulo 5 continúa con este tema tan importante. Dice el resultado de la justificación. Y ahora usa el ejemplo de Abraham y de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5 del 9 al 11: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El capítulo 6 tiene como tema de muerte a vida en Jesucristo. Capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. El versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en sus malos deseos. El 7 tiene que ver con la ley ejemplificada en el matrimonio y el pecado que habita en el hombre. Romanos 7:4 dice lo siguiente: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿A fin de que qué, hermanos? Llevemos fruto para Dios, amén. El 7 del 14 al 18 dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ahí, enseguida del capítulo 7, empieza un contraste, hermanos. Si quieren apuntar, contraste. Porque dice: ahora estamos en Cristo. Después de que les explica todo esto básico, nuestra condición caída, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jesús, que luchamos con nuestra carne, que queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos porque estamos en una lucha constante. Ahora les da como el panorama optimista de las cosas. El tema del capítulo 8 es que ahora estamos en Cristo y somos guiados por su Espíritu. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 del 14 al 17 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y del capítulo 9 al 11, hermanos, habla acerca de la elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios sobre Israel y sobre su iglesia. Romanos 9, del 13 al 16, dice así: como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Dice el 9:24: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. El capítulo 10 es un capítulo trascendental porque habla de la fe que confiesa a Jesús como su Señor. Dice el capítulo 10, versículo 8: mas, ¿qué dices? Cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y por último, en el capítulo 11, habla acerca del remanente fiel y los gentiles. Remanente fiel. Dice el 11:1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham,
de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pablo les dice que se entristece por sus hermanos, se entristece por sus hermanos judíos, pero también para ellos trae el evangelio. Hermanos, algunos de los capítulos que he repasado brevemente, a día de hoy siguen siendo de gran polémica en el cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas posturas diferentes en cuanto a la interpretación de estos capítulos. Y lamentablemente la postura que muchos grupos han tomado han venido a ser de tropiezo para el cuerpo de Cristo. Hay que orarle al Señor que seamos sabios, que el Señor nos dé entendimiento para interpretar correctamente su palabra, de hacer una exégesis seria de la Escritura. Gracias a Dios por su preciosa palabra, pero encaminándonos a nuestra conclusión más adelante, quiero decirles que todo esto que Pablo les escribió a los romanos, a sus hermanos en Roma, no es nada más para que se ensoberbecieran en conocimiento, sino para que comprendieran, al igual que nosotros, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al llegar al capítulo 12 se divide el tema de una fe práctica. Quiero proponerles tres puntos acerca de una fe práctica. El primer punto es: la fe práctica comienza con una verdadera transformación del corazón, hermanos. La fe práctica comienza con una verdadera transformación del corazón. Y ahora sí llegamos a ese versículo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, después de haberles dicho todo lo anterior, toda esta síntesis teológica, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fe práctica comienza con una verdadera transformación del corazón. ¿Qué ejemplos nos da nuestro Señor en su palabra para ver una vida transformada? Yo les propongo a nuestro buen amigo Zaqueo. Vayamos juntos a Lucas 19. ¿Queremos tener un ejemplo de una fe práctica? Echémosle un ojo a la historia de Zaqueo. ¿Sí recuerdan quién es Zaqueo? Dice, Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de las multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuchen lo que le dice Zaqueo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Queremos un ejemplo de fe práctica? Échenle un vistazo a Zaqueo. La Biblia no nos da más detalles de cómo fue este encuentro entre Jesús y Zaqueo.
No nos dice qué comieron, no nos dice si se lavaron los pies antes de comer, no les dice cómo iba vestido Zaqueo, no sé si se lastimó cuando se bajó del árbol. No nos da detalles que a veces en otros pasajes sí nos da, ¿verdad? Pero nos dice lo más importante. ¿Qué fue lo que cambió en Zaqueo cuando conoció al Señor? ¿Cómo no le importó? Hay un contraste entre la historia de Zaqueo y el joven rico, ¿verdad? Ambos eran ricos, pero al rico le pesó dejar sus riquezas y se marchó triste, ¿verdad? Zaqueo dijo, no, o sea, no me importan mis riquezas, las regreso y cuadruplicadas a quien defraudé, con tal de seguir al Señor. Una fe práctica. Zaqueo es una evidencia de un corazón transformado. No podemos aparentar una fe genuina. Es muy difícil aparentar una fe genuina, hermanos, porque una fe genuina da frutos dignos de arrepentimiento. Punto número 2. Vivir con un propósito claro. Servir a Dios y a los demás. Servir a Dios y a los demás. Romanos 12, del 3 al 5, dice así. Déjenme regreso. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A veces nos complicamos mucho el servir, porque encapsulamos el servicio en el servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Y si no tenemos un huequito en ese molde de servicio que creemos que es el único, pues estamos atorados, no practicamos nuestra fe. Pero hay muchas maneras en las que podemos servirle al Señor. ¿Qué manera práctica se les ocurre para servirle al Señor fuera de la iglesia? Quizás no eres bueno cantando, quizás no eres bueno dando clases, pero quizás eres bueno orando. Y allá fuera un familiar tuyo enfermo que necesita que vayas a orar por él. Quizás hay un familiar tuyo o un amigo tuyo que necesita quien le arrime un platito de sopa, ¿verdad? Puedes hacerlo. Hay muchas y diversas maneras prácticas de echar a andar nuestra fe. No debemos quedarnos estancados en que, es que ¿por qué no me toman en cuenta para ser ujier? Yo quiero ser ujier, ¿verdad? A su tiempo, hermanos, si es la voluntad de Dios, vas a ser ujier. A su tiempo, si es la voluntad de Dios, vas a ser pastor. En el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios. Mientras tanto, debemos practicar nuestra fe. No quiero que suene como regaño, hermanos, perdón. Punto número 3. Perdón, antes de irnos al punto número 3, quiero que le echemos un vistazo a Mateo 20, por favor. Mateo 20, vamos a leer del 20 al 28. Vamos a ver un ejemplo acerca del servicio, de con qué intención debe ser nuestro servicio. ¿Están todos listos? Mi título dice petición de Santiago y de Juan. Versículo 20, capítulo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Poquita cosa, ¿verdad? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberán,
y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: quiero que visualicemos este pasaje. Está Jesús sentado con sus 12 discípulos. Ahí estaba Judas todavía. Y llegan a hacerle esta petición al Señor. Y dijo: a ver, es como, yo estoy pensándolo así, es como, a ver, no les ha quedado claro esto. Vengan otra vez porque les tengo que volver a repetir lo que ya les he enseñado los últimos 3 años. Dice: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes, mis 12 discípulos y cristianos de la iglesia moderna, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo dice en uno de los capítulos que revisamos de Romanos que ni uno habría de morir por un justo, imagínense por injustos. O sea, a veces queremos esa parte del servicio, ¿verdad? La bonita, la que nos llena, la que nos satisface el corazón. Pero Jesús nos puso el estándar todavía mucho más alto, porque Él vino a servir y a dar su vida por nosotros, en rescate nuestro. Gracias a Dios. Un ejemplo muy básico de vivir con un propósito claro, servir a Dios y a los demás, lo pueden encontrar en Mateo 20, del 20 al 28. Tercer punto es practicar el amor genuino en todas nuestras relaciones. Practicar el amor genuino en todas nuestras relaciones. Romanos 12:9 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Pablo detalla las características de un verdadero amor, un amor genuino. Ustedes saben dónde, yo también. Primera de Corintios capítulo 13. Vayamos a echarle un vistazo a eso que casi lo van a poder leer de memoria. Primera de Corintios capítulo 13 dice mi título de la Biblia: la preeminencia del amor. Y si recuerdan, la iglesia de Corinto, pues estaba dividida y había como envidias entre quienes tenían ciertos dones y que otros los querían practicar, y había un desorden muy notorio en la iglesia de Corintia. Y Pablo enfatiza en esto, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser, pero las profecías se van a acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo,
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La misma fe que justifica, y por encima de esa fe que justifica está el amor. Yo creo que de los 3 puntos el que más nos cuesta a veces, o muchas veces, es el tercero. Poner en práctica el amor genuino en todas nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual, ¿verdad? Fuera de las diferentes denominaciones, pues siempre hay gente que dice, bueno, a mí me gusta que la alabanza sea bien movida, bien ruidosa, que aplaudan, que salten. Y otro dice, no, a mí no me gusta eso, a mí me gusta lo serenito, lo solemne. Y no es que el uno o el otro sean incorrectos, pero la postura que tomamos contra los hermanos es la que nos debería replantear si estamos amando genuinamente. Algunos de ustedes saben que mi esposa y yo fuimos a un congreso en Monterrey a finales de octubre. Y pues había expositores muy famosos, ¿no? Y había uno que yo no conocía. Y recuerdo que cuando lo estaba escuchando, pensé yo, hace mucho que no escucho una predicación tan aterrizada en nuestra realidad. Ese expositor se llama Carlos Contreras, tiene una iglesia, me parece que es grande, en Ciudad Juárez, por ahí. Y él estaba parado enfrente de esos grandes expositores que conocemos de YouTube. Ahí estaba Miguel Núñez, estaba Sugel Michelén, estaba Pepe Mendoza. Y a mí me pareció que estos grandes expositores, amantes de la sana doctrina, se habían percatado del impacto positivo y negativo que su enseñanza había traído a la iglesia de América Latina. Y se para este pastor de Ciudad Juárez y estaban pesos pesados así enfrente de él, ¿no? Y hasta creo que suspiró, o sea, estaba un poco nervioso de lo que iba a decir. Y yo me estaba gozando con su predicación y de repente dice, hermanos, podemos tener la doctrina correcta, pero si no tenemos amor, somos de tropiezo. Fue algo que me impactó tanto, porque debemos ser una iglesia llena de gracia y llena de verdad. Y a veces queremos solamente la parte de la verdad, pero se nos olvida la gracia, ¿verdad? Pablo sabía que en la iglesia romana había ciertas posturas contrarias. ¿Por qué? Porque estaba compuesta de judíos y de gentiles. Y algunos de esos judíos querían seguir practicando o imponer a los no judíos el que siguieran acatándose a la ley judía. Y por ahí hace unas explicaciones. ¿Sabes qué? Esto no necesariamente se tiene que cumplir con respecto a la ley. Lo mismo pasaba en Jerusalén, por eso hubo un concilio en Jerusalén. Y se acordó que se obtuvieran solamente de algunas cosas, ¿verdad? Y a veces nos pasa lo mismo. Estamos como aferrados en mi trinchera, ¿verdad? Y yo quiero, o sea, yo estudié y comprendí que esta es la verdad. Y sácame de ahí. Pero, y es bueno, porque, bueno, el Señor nos insta a lo largo de su palabra a que procuremos la sana doctrina, a que rechacemos las falsas enseñanzas, ¿verdad? Pero con amor,
Y cuando un hermano está falto de entendimiento, es indocto, como dice la Escritura, pues no vamos a reprenderlo sin amor, porque no cree lo que creemos nosotros, ¿verdad? Practicar el amor genuino en todas nuestras relaciones, dentro y fuera de la iglesia. Uno de los retos que enfrenta la iglesia moderna es la falta de amor y la poca práctica de la fe genuina. La comparación con la iglesia romana en los tiempos de Pablo, ellos podrían argumentar, escuchen, que no contaban al igual que nosotros con todo el consejo de Dios, puesto que el canon bíblico no estaba terminado. Nosotros no tenemos pretexto para no practicar la preciosa fe que nos es dada. Cuando nos presentemos delante de Dios, no podremos poner pretextos tales como: Señor, yo no sabía, o Señor, nunca se me enseñó a amar y perdonar, entre otras cosas. El reto que tenemos por delante, hermanos, es obedecer el primero y el segundo mandamiento más importante. Amarás al Señor con todo tu corazón, alma y mente, y amarás a tu prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. El reto más importante por delante es obedecer el primero y el segundo mandamiento más importante, de manera que todos a nuestro alrededor glorifiquen al Padre por nuestro testimonio. Que la gente de alrededor, creyentes y no creyentes, le den honra y gloria al Padre por el amor que ven entre nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviesen amor unos por otros. Yo espero que el Señor nos ayude a dimensionar el reto tan grande que tenemos por delante, hermanos. Que procuremos navegar profundamente en su palabra, pero que nuestro corazón no se endurezca. Que nuestro corazón no se endurezca. Que el Señor forme en nosotros un amor hacia Él, hacia su palabra y hacia las almas. Amén. No tengo más que decir, hermanos. Voy a orar, y yo espero que ahora que estamos clausurando el tema de transformados, podamos reflexionar si de verdad estamos siendo transformados o nos estamos dejando transformar por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude, a ser piadosos, que el Señor nos ayude a experimentar una fe genuina, a practicar una fe genuina, un amor genuino, y que impactemos más allá de estas cuatro paredes que conocemos como Comunidad Cristiana Vino Nuevo. Amén. Amado Padre, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, Dios. Tú eres santo, justo y poderoso, temible en gran manera, Señor. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra. Te doy gracias porque tú has levantado hombres y mujeres a quienes has llenado de entendimiento para poder estudiar tu palabra y que nos han sido útiles para poder comprenderla más a fondo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra y a ponerla en práctica. Señor, que seamos conocidos por ser fieles a tu palabra y amarnos unos a otros. Señor, así como los nobles de Berea. Padre, que tu Espíritu Santo nos transforme día con día y que podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, si hay hermanos que fueron motivados en el retiro a vivir una transformación, Señor, ayúdales a permanecer. Ayúdales a permanecer en ese mismo sentir, Padre. Que no desechemos lo que tú nos has hablado, ni en el retiro ni en el último mes. Ayúdanos, Señor, a amarte por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén.